Gracias a todos, bienvenidos a este conversatorio, Sensatez y Paciencia, cómo invierte Warren Buffett, a cargo de Dante Albertini, un conversatorio organizado por el Departamento Académico de Finanzas. El expositor el día de hoy, Dante Albertini, es el líder de Omaha Inversiones y director de Andino Investment Holding. Además, por mucho tiempo fue profesor del Departamento Académico de Finanzas, un estado que espero en algún momento en el futuro se restituya. Tenemos una muy buena relación con Dante. Dante es, podría decirse que en el ámbito local, uno de los grandes expertos sobre value investing, no solamente de una perspectiva teórica o filosófica, sino también práctica, ¿no? Él realiza sus inversiones basado básicamente en este método. Y es para nosotros un placer enorme tenerlo aquí, compartiendo un poco su visión, su sabiduría y su experiencia. En opinión de algunos profesores del Departamento de Economía, esta charla debería llamarse Paciencia, Paciencia y Sensatez, como invierte Warren Buffett. Pero bueno, nadie mejor que Dante para comentarnos al respecto. El formato de la charla es un formato bastante flexible. En una primera parte, Dante nos compartirá algunas diapositivas y nos hablará de algunos principios generales y luego pasaremos a una sección de interacción con el público. Quienes están interesados, por favor solicitan la palabra, luego se abre el micrófono para que conversen directamente con Dan. Si este formato fluye con naturalidad, lo mantenemos así. Si vemos que se agolpa, que hay algunos problemas de audios o algún tipo de dificultad técnica, lo cambiamos ligeramente y las preguntas las hacemos a través del chat. Bueno, eso es todo. Dante, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu compañía esta noche. Bienvenido y bueno, la audiencia es tuya. Gracias, Diego. Encantado de hacerlo. Estudié economía en los 80s, la segunda mitad de esa década. Y bueno, mi familia estaba en el mundo textil. Un poco les cuento de mí, ¿no? Para ver a quién tienen al frente. Me dediqué al mundo de confecciones, textil, que mi familia estaba en ese mundo, como dije. Y luego en el 96 leo una biografía de un tal Warren Buffett, cuando Internet recién estaba surgiendo en el mundo en general. Y me llamó mucho la atención muchas cosas que decía él, ¿no? Uno de los principios o lo que dijo él es que él dijo, soy mejor inversionista porque soy empresario y soy mejor empresario porque soy inversionista. Y ahí empecé a reflexionar sobre esto y dije, sí, pues en economía, que es lo que estudié, enseñan que recursos escasos entre fines alternativos, ¿no? Y el allocation, cómo alocar estos recursos. Bueno, como empresario, eso es lo que uno hace, ¿no? Recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos operativos, en base a una estrategia de negocios. Y en el mundo de inversiones es alocar capital, ¿no? Es poner a trabajar capital, que $100 o 1000 o 100.000 se conviertan y crezcan en el tiempo, ¿no? Y esa es la historia de Warren Buffett. No vamos a hablar particularmente de Warren Buffett, pero él es el principal exponente de este arte y ciencia que se conoce como, esta filosofía de inversión que se conoce como value investing. Les voy a contar un poco de esto, los principios generales, que creo que es la manera más sensata y que requiere paciencia para invertir y para ganar plata, porque esto es algo muy práctico, ¿no? O sea, yo después del mundo textil, de hacerlo por 20 años, decidí dedicarme a tiempo entero al mundo de inversiones. Tengo 57 años, Warren Buffett tiene 93 y sigue haciéndolo. Creo que el conocimiento es acumulativo y la experiencia cada vez me hace mejor inversionista, ¿no? Y espero que en algunos de ustedes, pues cuando escuchen estos principios, los entusiasmen a seguir explorándolo, porque es bastante vasto y es muy estimulante intelectualmente, porque se tocan temas que tienen que ver con historia, con estrategia, claramente finanzas, contabilidad, todas las disciplinas que ustedes han estudiado y hasta psicología, inclusive, que es muy importante en el mundo de las inversiones. Entonces, tengo algunas diapos acá para compartir que van a reflejar un poco estos principios de lo que es value investing para ponerlo de manera gráfica, creo que es más amigable. Y luego lo que quiero es preguntas y respuestas, ¿no? Quiero escuchar qué tienen en mente ustedes o por dónde quieren llevar la conversación. Vamos a referirnos principalmente al mundo de la bolsa, ¿no? Los mercados públicos, donde puedes comprar una acción de muchas compañías que ustedes conocen, compañías públicas, ¿no es cierto? Apple, Netflix, Amazon, y locales también, Credit Corp, etcétera, ¿no? Y hay muchas compañías que están listadas y en base a qué criterios uno decide qué comprar, cuánto comprar para ganar plata, ¿no? Al final del día, eso es muy pragmático y directamente vinculado a ganar plata. Les pongo acá la presentación que preparé. Esta es la biografía, esta salió en el 2008, ¿no? Sobre Warren Buffett se han escrito montones de libros, y hay muchos videos, y hay mucho material. Y él quiere ser recordado como profesor, ¿no? Es lo que él dice. Es el principal inversionista, uno de los, digamos, inversionistas más
y está vivo, ¿no? Como digo, 93 años. Su biografía, esta que salió como que la autorizada, se llamó, es 2008, salió esta publicación, y se llamó The Snowball porque ese es uno de los principios de los que él habla, ¿no? The Snowball, o sea, la bola de nieve que en el tiempo crece de manera compuesta, ¿no? O sea, el compounding, el crecimiento compuesto del dinero, por ejemplo, que es lo que literalmente él ha hecho, donde requieres un capital inicial, requieres un tiempo largo y una tasa de compounding, una rentabilidad. Y si vemos los números de Warren, encontré este gráfico por ahí, él tomó control de esta empresa en el año, Berkshire Hathaway se llamaba la empresa, o se sigue llamando Berkshire, que es una empresa que era en ese momento una empresa textil. La acción estaba en $20. En este gráfico sale que la acción en 290.000, pero eso es el 2018. Actualmente, hoy día, literalmente está en $528.000. Una sola acción. Y ven además la forma de la curva, ¿no? Exponencial. Hay una rentabilidad de 20% aproximadamente anual, y ese es el compounding, y lo que hace esta magia, digamos, de este crecimiento como bola de nieve, ¿no? En estos 58 años, desde que él tomó el control, y yo más o menos tengo 50, yo tengo 57. De hecho, si mis padres hubieran puesto $1.000, no es mucho, ¿no? $1.000, esos $1.000 se hubieran convertido en 25, 26 millones de dólares hoy día, sin hacer nada. Esa es la magia del compounding, esa es la magia de inversión. Y lo interesante de Buffett, además, es que tendría hoy una fortuna de 250.000 millones de dólares si es que no porque él ha empezado a donar mucho y sería el hombre más rico del mundo probablemente. Y esta fortuna ha sido lograda 100% invirtiendo. O sea, él no ha inventado nada. No creó Facebook, no inventó Google, no es Elon Musk. Es invertir en lo que hacen terceros, ¿no? Tiene acciones de Apple, por ejemplo. Y bueno, no quiero hablarles mucho de Buffett, pero claramente es una persona muy exitosa que quiere ser reconocido y recordado como profesor, y es un libro abierto. Entonces, para mí es una gran influencia en mi desarrollo en la carrera de inversionista, ¿no? Acá tengo algunas fotos. Yo me busqué acercar a Buffett, ¿no? Como dijo, 96 leí el libro, dije quiero aprender más de esto, me metí a cursos inclusive en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde él estudió, y luego conseguí un cupo para poder llevar estudiantes. Y lo pude hacer en 4 oportunidades, llevar estudiantes, porque a él le gustaba justamente esta interacción con estudiantes. No quería interacción con hombres de negocios que le pidan datos, sino con estudiantes. Lo pude hacer en 4 oportunidades. Esta fue la última, 2017. Ya dejó de hacerlo. Y era un momento un poco más íntimo, ¿no? Donde estás con tu héroe. Literalmente yo le decía a los estudiantes que ustedes son la excusa para yo poder estar ahí. Y fueron momentos muy interesantes. Tuve otra oportunidad, esto fue el 2018, tuve este almuerzo privado, donde ven que hay varios, son de origen chino ellos, y felizmente, bueno, no felizmente, pero no hablaban tan bien inglés. Entonces tuve 3 horas ahí con Warren, donde pude conversar de muchos temas, y fue, nada, esto para mí algo memorable, ¿no? De hecho, en ese almuerzo le llevé, dije, ¿qué le llevo? Le tengo que llevar algo. Le llevé mandé a hacer un retablo con las empresas en las que él ha invertido, porque él siempre se refiere a Berkshire como su obra, ¿no? Es como que su gran obra. Entonces, justamente una expresión peruana y acuchana de un retablo me pareció un buen regalo, un buen gesto. Y ahora sí, vamos con los principios, el mundo de inversiones, para graficar algunas de las ideas. Esto de expectation versus realidad es lo que pasa en los mercados públicos, no en la bolsa. O sea, tienes una acción que empieza, uno espera que sea una curva de esta manera, pero la realidad no es esa, la realidad es como la derecha, ¿no? Entonces, ese entendimiento de que precios no necesariamente se mueven en línea recta, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, una compañía muy conocida por todos, Netflix. Si tú comprabas acciones de Netflix cuando hizo el IPO, o sea, cuando se lanzó las acciones al mercado público y podían ser compradas por cualquiera, eso fue el 2002, no hace tantos años, ¿no? 2002. Y si tú invertías $10.000, hoy día tendrías 3 millones. ¿Con qué? Con paciencia, entendiendo el negocio. Claramente es fácil mirar hacia atrás y decir, pucha, era obvio, pero nunca fue obvio. Y es más, en hasta 3 oportunidades la acción de Netflix, y esto no es el precio de Netflix necesariamente, pero más o menos refleja cómo es la realidad, el precio de Netflix estuvo 75% abajo hasta en 3 oportunidades, ¿no? En estos poco más de 20 años. Entonces tú bien bonito te sentías que estabas ganando plata y de repente llegó a 100 y se caía hasta 25, ¿no? Entonces el mercado te pone a prueba continuamente. Por eso les dije que la psicología, por ejemplo, y el temperamento es importante para invertir, conocerte a ti mismo, cómo reaccionas ante el precio que, oye, se cae 75%. Si tú estás seguro de lo que has hecho, no hay nada que hacer. De repente comprar más.
pero el mercado te pone a prueba, ¿no? Y por eso el temperamento y la psicología es importante. Este es otro gráfico que ilustra también lo que se ve. O sea, una cosa es el negocio, cómo va el negocio, y otra cosa es la acción, el precio de la acción que puede moverse como está aquí graficado, ¿no? Y el value investing lo que nos enfocamos es en ver el negocio, entender el negocio, cuál es el valor intrínseco, cuál es el futuro más o menos que uno pueda tener convicción de este negocio, ¿no? Con quiénes compite, cuál es su estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos aspectos cualitativos, ¿no? Partiendo de aspectos cuantitativos también, que es lo que vemos en los estados financieros. Y el precio de la acción se va a ir moviendo. Entonces, acá un principio importante es que diferenciamos los value investors, el valor del precio. El precio es lo que ves en el mercado, ¿no? Cuánto vale la acción. El valor es lo que intrínsecamente no está en ningún periódico, pero lo que un analista o lo que un inversionista tiene que calcular para decir, oye, estoy comprando esta acción porque el valor, pero que en el tiempo va a subir y además la compro en un nivel debajo de ese valor intrínseco, ¿no? Entonces, esa diferenciación de valor y precio es importante. El mercado nos enseña que es un mecanismo de búsqueda de valor, ¿no? Y es lo que es. Supuestamente esa interacción de todos los participantes, inversionistas, traders, etcétera, deben encontrar cuál es el valor intrínseco, pero hay muchos momentos de alta divergencia, ¿no? Y por eso se ven en la bolsa fluctuaciones tan grandes. Muchas de esas bajadas de precios están justificadas. No significa que, entonces lo que tengo que hacer es buscar un precio de acción que esté mucho más barato que hace 6 meses o un año y comprar. No, porque puede ser que efectivamente ese precio en ese momento sí esté reflejando un deterioro de la compañía, ¿no? Otro principio es, bueno, tiene que ver con la paciencia esto, ¿no? O sea, es fácil decir, yo soy un inversionista de largo plazo y el concepto del temporal, ¿no? Del tiempo es clave para invertir, para invertir. O sea, dime cuánto tiempo tienes o puedes esperar y te diré si eres inversionista o trader, porque hay mucha gente que invierte y quiere ganar plata dentro de un mes, o algunos inclusive day traders abren una posición y la cierran en la tarde, pero el inversionista realmente está apostando a algo que está más vinculado a la evolución del negocio a futuro y donde el precio no está reflejando esa evolución. Y claro, es fácil decir, yo soy un inversionista a largo plazo cuando el precio está subiendo. Y claro, es difícil realmente serlo cuando estás en un bear market o cuando estás en un mercado donde los precios bajan. Cuando la acción de Netflix se cae 75%, ¿qué haces? Si ves un periodo corto dices, oye, estoy perdiendo, qué horror. Entonces, esa prueba psicológica es importante. Amazon también fue un caso parecido, ¿no? Amazon, si mal no recuerdo, cayó 90% después del boom y bust, o sea, cuando hubo el crash tecnológico, fines de el 2000, marzo del 2000, perdón. Pero si tú mantenías la acción, pese a que había caído el 90%, igual ganabas un montón de plata, ¿no? Entonces, lo que buscamos como value investors es esto, como dice acá, no damage stocks, o sea, que la compañía, ya sea que por revenue, por ventas o etcétera, esté con una ascendente en cuanto a generación de valor y creación de valor, y el precio esté yéndose abajo. Esa es la situación ideal. Ahí es cuando puedes ganar mucho dinero. Y lo que queremos es evitar compañías deterioradas, stocks o el precio de la acción deteriorado, diferenciarlo de lo que es la compañía que pueda estar deteriorada. Esto también es importante, ¿no? El ancla, ¿no? Y ahí sale un ancla justamente porque de repente compré la acción cuando estaba ahí el ancla, o no la compré, pero de ahí veo, me enteré de ella y hice mi análisis cuando dice it's too late y digo, pucha, es muy, ya se me pasó el tren, ¿no? Y mira todo lo que pasó después, ¿no? Entonces, no hay que anclarse. Además, lo otro, que es un gran error también, es haber comprado la acción de repente en el momento del ancla y dices, pucha, ya gané súper bien, ¿no es cierto? Y vendí en la parte que dice it's too late, cuando te pierdes todo lo demás. Entonces, tomar decisiones basadas en el valor intrínseco, en los fundamentos de la empresa y no en el precio. Eso es un tema, un principio también importante. Esto grafica la incidencia que tiene la suerte versus la habilidad, la preparación, ¿no? En corto tiempo, muchos se sienten, pues, y pasa mucho en el mercado, ¿no? Se siente que es el próximo Warren Buffett porque ganaron plata en pocos semanas o meses, y sobre todo cuando el mercado está alcista. La prueba real es en el tiempo, ¿no? Y en el tiempo vas ma- va a pesar más la habilidad, ¿no? El skill que la suerte, ¿no? Ese es un principio también importante. Hay que tener paciencia nuevamente y darle tiempo para que ese skill muestre sus resultados, ¿no? Esto grafica lo que muchos inversionistas, o yo pondría en la parte de arriba, como que la punta del iceberg, los traders, ¿no? Que ven el precio, ¿no? Les interesa ver el precio. Ellos toman decisiones en base al precio. Subió, bajó, yo creo que va a volver a subir, yo creo que va a bajar más, etcétera, ¿no? Los inversionistas y los experienced investors, como dice, vemos todo lo que está abajo, que es
¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que sustenta el valor de una empresa, ¿no? El balance, o sea, todos los estados financieros, el modelo de negocio, cuál es la opcionalidad que tiene el negocio, la cultura corporativa, los riesgos, todo ese análisis es a lo que nos dedicamos los value investors, que es, además de ser fascinante porque aprendes mucho y entras a una industria y tienes mucha información, ahora con internet sobre todo, obviamente, esto de ver el precio versus ver la compañía, ¿no? Un poco se dan cuenta que es un poco el mismo tema que comenté hace un poco. Es como ir a ver un partido de básquet donde hay mucho puntaje, mucha puntuación y tratar de anticipar quién va a ganar el partido mirando el tablero, ¿no? Y cómo se mueve el tablero. Eso es ver el precio. Ver el partido, y ver los jugadores y entender las estrategias de los equipos y tomar una decisión en base a quién va a ganar el partido, eso es invertir, ¿no? Esa sería la analogía con el deporte, ¿no? Ver el tablero es ver el precio. Ver la empresa es ver a los jugadores y ver lo que está pasando en la cancha. Y esto tiene que ver con lo de, ¿no? Por más que sea una muy buena compañía, va a tener periodos largos de mala performance, ¿no? Que no se mueve y por eso la paciencia nuevamente, ¿no? Porque puede ser eso que está asombrado justamente en la parte de arriba, pero cuando lo estás viviendo, que pueden ser meses literalmente o años, si el negocio está avanzando bien y nuevamente es mirar lo que está pasando con el negocio, pues simplemente hay que estar tranquilo esperando. El concepto de riesgo es fundamental en el mundo de inversiones, ¿no? ¿Qué se entiende por riesgo? Entonces, riesgo no es volatilidad, ¿no? Que el precio sube y baja, eso se llama volatilidad. Riesgo, como lo entendemos los value investors, es la probabilidad de que tengas una pérdida real, que el negocio, que hayas pagado un precio muy alto y el mercado en algún momento va a reconocer ese valor más bajo del que tú has pagado, pero no se puede, digamos, el concepto de riesgo y tiempo, el tema temporal, están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, si tú tienes un horizonte temporal de días, el riesgo es altísimo. Si tienes un horizonte temporal de décadas o años, el riesgo de invertir en la bolsa es bastante menor, ¿no? Y eso lo ves en la misma acción que vimos al principio de Berkshire, ¿no? O sea, se ve esa curva ascendente, pero sí ha tenido varios momentos de caídas. El inversionista, value investor sobre todo, es long term oriented, paciencia, y la volatilidad no le equipara con riesgo, sino lo que está pasando con el negocio y las amenazas que pueda tener. Eso es lo que tenía preparado y puedo dejar de compartir y abrir los micros y no sé cómo hacemos, si Diego estás por ahí, si tú moderarías esto o cómo lo manejamos. Muy bien, sí, gracias Dante. Yo creo que los que tienen interés, hay una manera simple de llamar la atención acá en Zoom. Hay un botoncito que dice reacciones o reactions, si está en inglés, que tiene una carita feliz con un signo más. Y una de las reacciones es levantar la mano. Cuando se levanta la mano, lo interesante es que en la lista de participantes aparecen arriba. Entonces a esa persona se le podría ir dando la palabra para para conversar con Dante si es que tienen el interés. Así que usen ese método o usamos ese método y si es que hay alguna, como les decía, si es que esto no fluye con naturalidad, lo cambiamos. Yo quería hacerte una pregunta, Dante, como para ir rompiendo el hielo. ¿Qué reflexión tienes tú o qué rol juega en tu visión la inflación? Estamos en una época, ¿no?, de alta inflación. Hace mucho que el mundo no veía uno de estos episodios. Y tú has mencionado pues, que la paciencia, la visión de largo plazo, esa perspectiva larga es vital en la filosofía de value investing. ¿Cómo es que la inflación delinea eso de ahí? ¿Cuál es el rol que tiene la inflación ahí? Cuéntanos. Sí, gracias. A ver, dos ideas se me vienen a la mente, ¿no? Una es no solamente inflación, sino otros conceptos macro, ¿no? Macroeconómicos. Por ejemplo, evolución de tasas de interés, ¿no? Que está ligado también de alguna manera a inflación como una técnica para tratar de contrarrestarla, lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Últimos meses. En general, las ideas o los conceptos macro tienen mucha influencia en los precios de los activos financieros, me refiero a acciones, pero son no conocibles. Entonces, los value investors nos tratamos de enfocar en los factores importantes que inciden en los precios, pero que puedan ser de alguna manera más fácil de determinar, que sean conocibles. O sea, es un unknown, unknowable. Y la mayoría de value investors como que tienen una referencia, un marco general de lo que está pasando y entendemos, pero no tomamos decisiones basadas en la inflación, ¿no? O crecimiento del GDP, PBI o tasas de interés. Es interesante notar además que uno de los padres de la economía, que no es muy querido en muchos lugares también, pero Keynes, fue un muy buen inversionista, pero
fue un buen inversionista cuando no empezó digamos, a tener una estrategia basada en temas macro, sino en temas micro, ¿no? Es bien interesante esa historia de Keynes. El otro concepto con inflación es que lo que nos interesa es el pricing power, ¿no? O sea, si tú tienes una compañía que provee un bien o servicio, y ese bien o servicio es apreciado por los clientes y por la sociedad, y no tiene mucha competencia, porque idealmente, como cualquier inversionista, uno busca pues casi un monopolio, ¿no? O sea, mayor pricing power tienes un monopolio donde puedas subir precios, tengas una demanda inelástica. Entonces, el subyacente es que si tienes una compañía con una ventaja competitiva sólida, pues va a poder subir sus precios, inclusive por encima de la inflación muchas veces. Entonces, como que es un factor que, digamos, se cuida de esa manera. Buena pregunta. A ver, José, Acá, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Porfa, si puedes abre tu micro y hazle tu pregunta. Entre tanto, voy a ir leyendo una pregunta que ha aparecido en el chat, ¿ya? De Serhat Yamá. La pregunta sobre la definición del riesgo que mencionaste para los inversionistas, ¿no? Si no es la volatilidad o la deviación estándar, ¿qué medición, qué tipo de concepto de riesgo tienes tú en la cabeza cuando hablas justamente de riesgo? sí, muy buena pregunta. No es algo medible, pues, ¿no? No todo lo que se puede medir cuenta, eso lo dijo Einstein, y no todo lo que cuenta, pues, se puede medir. Entonces, pasa mucho, yo soy economista también, la incidencia matemática, tratar de cuantificar, y se dice, pues, que los economistas tienen o tenemos envidia de la física, ¿no? Pero acá, como estás lidiando con seres humanos y hay, pues, pasiones, pues, entendemos que hay mucha crítica de todo el mundo de value investing a las teorías de portafolio moderno, por ejemplo, ¿no? Que se enseña en las universidades y que es una buena herramienta, pero nosotros no lo usamos. Ahorita regreso a riesgo, pero por ejemplo Warren Buffett no usa ni siquiera computadora ni calculadora. Entonces cuando él no hace un DCF, ¿no? ¿Cuál es el modelo de flujo descontado? No usa betas. Ningún value investor que conozco, y estoy hablando de gente muy exitosa y muchos usan Excel inclusive, ¿no? No hacen un modelo, no hay un tema muy de buscar precisión, donde terminas pues enamorado de tu modelo y tu modelo finalmente es absolutamente errado. Se busca algo que va por otro camino. Y en el mundo de riesgo, para empezar diría que riesgos, ¿no? En plural, la manera en que conceptualizamos riesgo, son distintos tipos de riesgos. Tienes claramente riesgos geopolíticos, lo estamos viviendo con lo que está pasando en el mundo, riesgos macroeconómicos, riesgos del negocio en sí, que la competencia saque una nueva tecnología. Entonces, todas estas situaciones, y algunos son más, digamos, anticipables quizá que otros. Por ejemplo, cuando tienes en un sector de la economía que hay varias empresas que compiten, más o menos uno ve lo que está haciendo la competencia y puedes determinar si eso implica un riesgo mayor para tu modelo de negocio o no. Y finalmente, y riesgo financiero también, ¿no? O sea, si es una empresa muy endeudada, por ejemplo, ahí hay un riesgo de que lo que ha pasado recientemente, las tasas de interés suben, tienes que renovar deudas y eso tiene un impacto en tu valor del equity, ¿no? Tu valor remanente, que es el valor de las acciones. La manera en que lo conceptualizamos nuevamente es de manera amplia y la probabilidad de que se den estos, o sea, hay que pensar de manera probabilística y en diferentes escenarios cuál es el impacto que tiene en el valor. Entonces, idealmente lo que buscamos es compañías que tengan un buen upside, porque siempre hay que pensar en el upside y el downside, ¿no? Cuánto puedo ganar y cuánto puedo perder. Y los value investors típicamente buscamos situaciones donde un amigo mío dice, ¿no? Tiro la moneda, si sale cara, gano mucho, y si sale sello, pierdo poco. Eso de que pierdo poco es justamente el riesgo y tienes que ponerle un número y una probabilidad para determinar más o menos pensando de manera ordenada cuál es tu esperado. Entonces, más o menos por ahí va la manera en que enfocamos el riesgo. Una pregunta relacionada, Dante, que la hizo Joaquín. Si es que aplicas mucho el análisis fundamental al momento de invertir o te fijas más en características cualitativas de la empresa, más o menos ya has respondido eso de ahí. Yo quiero aprovechar la pregunta, Joaquín, para refinar un poco. Mencionaste que en líneas generales hay una distancia entre el instrumental que ustedes utilizan para hacer inversiones y lo que, digamos, podría ser mainstream finance, lo que podemos nosotros, por ejemplo, enseñar en la carrera de finanzas, esas herramientas, digamos, de análisis. Sin embargo, ¿cuáles consideras tú que son útiles? O sea, alguna tiene que ser útil o alguna puede darte algún tipo de, no sé, insight que de repente tu propia experiencia o tu visión del mundo no te dio. Alguna tiene, seguramente te ha facilitado en algunos casos tomar algunas decisiones. No sé si tienes, esa risa me pone un poco nervioso, pero no sé si tienes algo que mencionar al respecto. Si quieres que sea diplomático, quieres que diga lo que pienso así crudamente.
Esto no es diplomacia, esto. Mira, y no soy yo, ¿ah? Esto nuevamente, esto viene desde el sumo pontífice de Value Investing, que es Warren Buffett, hasta muchos de los cuales conozco, algunos personalmente. Y de nuevo, en el mundo de inversiones, pues, hay muchos sabores, muchas formas de hacerlo. Los Value Investors no utilizamos dichas herramientas. Es bueno aprenderlas, no significa que no sea bueno aprenderlas, porque sí te da, digamos, es una intención o un esfuerzo válido de tratar de esquematizar, ¿no es cierto?, cómo se mueven los mercados, ¿no? Y qué factores pueden haber. Y sí, parcialmente tiene una incidencia real. Ahora, los value investors, como dije, no, de hecho, Buffett, por ejemplo, lo he escuchado, mi compañía le puse Omaha además porque es esta ciudad donde él vive y donde está basada su empresa, Berkshire Hathaway, y donde he ido más de 15 veces, creo. Entonces, por eso es como que el Vaticano, ¿no? Para los value investors. Y en una junta anual me acuerdo que dijo que, bueno, estaba un día en el avión leyendo un reporte anual, ¿no? Y era el reporte anual de PetroChina, de la compañía petrolera china, y felizmente estaba en inglés, dice, porque no sé hablar chino, pero bueno, vi los números, tengo ya cierto conocimiento del sector petrolero, y decidí comprar acciones. Y compró $500 millones, creo, en acciones, que luego se convirtieron en 4.000 millones. Entonces, no usó ninguna, o sea, mentalmente hizo un cálculo, evidentemente, del price to earnings, por ejemplo, cuánto estoy pagando por dólar de utilidad. Hizo un cálculo de cuál es la rentabilidad sobre el capital invertido. Esas métricas financieras, por supuesto que son muy válidas, pero no verlas de manera estática, sino tratar de anticipar hacia dónde van, ¿no? Y ver qué me han mostrado históricamente. Distintos conceptos de rotación, que es un tema más contable que financiero, pero las métricas contables son bastante útiles para comparar además con otras empresas. Pero luego los conceptos value at risk, beta, Black and Scholes, ¿no? Que es un poco para valorizar opciones, por ejemplo. Sí hay algunas estrategias que sí pueden aprovechar mejor o las usan, pero en mi experiencia personal, y estoy hablando de mi estilo de inversión, que está basado en este mundo familia de value investing, como digo, no lo uso. Sé, los conozco, los entiendo, me pareció interesante aprenderlos, pero no tiene una utilidad en la cancha, como digo, ¿no? Ahora, sobre eso, Leslie preguntaba algo parecido a lo que acabas de comentar, Leslie Martínez, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, cuál es tu proceso de aprendizaje para invertir? ¿Qué tipo de consejo, lecciones aprendidas transmitirías a la gente que quiere comenzar a invertir desde esta perspectiva de value investing? Y yo te quería comentar, ¿no? O sea, Warren Buffett ha escrito un montón de libros, sus experiencias, de sus filosofías, etcétera. Estamos acá contigo conversando un poco de tus propias experiencias y eso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto es enseñable? ¿Hasta qué punto es transmitible? ¿Hasta qué punto? O sea, yo puedo hacer mi concentración en value investing en la carrera de finanzas de la universidad o es una idea disparatada. No es una idea disparatada, me encantaría. Lo que pasa es que algo que dice el mismo Buffett es simple, pero no es fácil. Es simple porque son pocos conceptos que son los que tienes que tomarlos de manera seria y entenderlos bien a profundidad. Por ejemplo, costo-oportunidad, costo histórico. O sea, son conceptos que los enseñan en las carreras, pero que los tienes que poner en la práctica. Mucha gente toma decisiones ignorando, por ejemplo, el costo-oportunidad o el concepto de costo hundido. Ahora, sería algo muy pragmático, sería algo muy de cases, ver casos, ver casos. De hecho, es como se dicta la Value Investing en la Universidad de Columbia, el posgrado, es ver casos, es ver empresas. Ahora, ¿cómo desarrollarse en este mundo? Algo importante es también tirarse a la piscina. O sea, ¿qué significa eso? Comprar acciones, comprar una acción. Y pueden ser $100, $1.000, 500. ¿Por qué? Porque es la única manera en que lo sientas, ¿no es cierto? Empáticamente que tienes algo ahí y que tienes que pensar como propietario. Oye, he comprado acciones de Apple, tengo 0.00001%, pero yo soy propietario de Apple. Ahora, ¿por qué lo he comprado? Bueno, porque yo creo que va a seguir dominando el mundo de los teléfonos móviles, el sistema y el ecosistema de Apple se ha convertido en una gran, digamos, tiene barreras de salida muy grandes. Una vez que tú entraste a Apple, pucha, ya tienes todo ahí, mudarte a Android, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo desarrollarte en esto? Es dejar que tu curiosidad te vaya guiando. Y es parte de lo que a mí me atrajo y me captivó, porque, no sé, hoy día he estado leyendo sobre el carbón, ¿sí? El carbón metalúrgico, que es para la fabricación de acero. Entender ese negocio que claramente está en el mundo de los fósiles y el ESG que está de moda,
te lleva a preguntarte, a ver, oye, hay una empresa ahí interesante, ¿cuáles son sus números? ¿Cuáles son los riesgos? Y puedes hablar un poco, evaluar la historia del negocio, la historia del sector. Hay muchas formas de, digamos, es tirarse a la piscina, es comprar la acción para tener ese sentimiento de que ya soy dueño y la acción bajó de precio, ¿qué hago? ¿La vendo? ¿No la vendo? ¿Estoy seguro? ¿Por qué la compré? Uno tiene que poder responder eso, ¿no? He comprado la acción ABC, ¿por qué? Por lo siguiente, estoy pagando tanto y eso implica que estoy, digamos, pagando tanto por cada dólar de utilidad que han reportado y hay que manejar pues las métricas. Se requiere un conocimiento mínimo de contabilidad, el lenguaje de los negocios, finanzas, es utilizar estos números para poder, digamos, tener un entendimiento de las tasas de interés y todos los costos financieros, etcétera. Historia, estrategia de negocios, es muy pragmático, sí, es muy de ver cases, empresas exitosas, empresas que fracasaron, qué pasó, qué no pasó, para entender el aspecto fundamental cualitativo. Samuel Robles hace una pregunta que yo también quiero aprovechar para refrescar un poquito, ¿no? Él te pregunta, en tu opinión, ¿cómo ves tus empresas chinas? Que hay un poco de sentimiento en el mercado de que tienden a tener un precio bajo en comparación con su valor. ¿Y cómo piensas tú que afectaría en general la guerra comercial al desempeño de las inversiones en empresas chinas? Y sobre eso último que mencionabas del tema casuístico, etcétera, me parece que nosotros tendemos a agrupar empresas chinas, empresas eléctricas, y se tienden a hacer análisis industriales o de distintos sectores. Pero me parece que el énfasis es mucho más, evidentemente, al tema individual de la empresa. O sea, puedes tener una empresa que va a ser exitosa en un contexto o que se va a ver beneficiada en un contexto en donde posiblemente empresas similares se vayan a ver perjudicadas, ¿no? Hay un componente idiosincrásico de la empresa que es evidentemente fundamental desde la perspectiva de value investing. Y lo que yo te quería preguntar para ya ser concreto es, ¿qué importancia tiene este contexto más macro, más industrial? ¿Depende? ¿No es importante en absoluto? Cuéntanos un poco. Es muy importante, pero nuevamente cae en el espacio de lo no conocible, ¿no? O muchas veces no pronosticable. Hablando de empresas chinas, algo inusual que no había visto antes en la trayectoria de, nuevamente, de Buffett, ya creo que no sé cuántas veces lo he mencionado, pero de Buffett, es que compró acciones de Taiwan Semiconductor, que es este fabricante casi monopolístico de muchos de los chips que tenemos en nuestros teléfonos. Compró 4.000 millones de dólares y después de pocos meses vendió todo. Eso es algo inusual, ¿no? Porque él, nuevamente, long-term investor, y claramente vio que no podía calibrar, no se sentía cómodo con esa posible inestabilidad y un posible conflicto regional, Taiwán, China, Estados Unidos. Entonces, es importantísimo, o sea, definitivamente, pero el mercado ya lo refleja, ¿no? Entonces, si tienes un precio bajo en un contexto de inestabilidad y de poca claridad de qué pueda pasar, el precio está reflejando eso, ¿no? Si uno tiene la apuesta macro de que no, eso no va a pasar, bueno, pero en el tiempo tiene que manifestarse para que el mercado lo entienda así y el precio refleje su valor intrínseco. Si te encuentras con empresas que tienen un precio muy bajo, tú dices, oye, ¿por qué está tan barata respecto a su potencial, sus utilidades? Pero está reflejando pues un temor que de repente sí está justificado y el tiempo lo dirá. Esos son casos en los que yo trato de evitar, porque nuevamente, China, o sea, por más que, y estos son otros temas interesantes, ¿no? Porque en el mundo de value investing tienes que estar pues enterado de estos temas. Entonces, Xi Jinping, que es presidente de por vida, lo ha dicho, lo sigue diciendo, o sea, una de sus metas es unificar China. Y si ves lo que ha estado pasando en el mundo económico, los mercados, del comportamiento de China respecto a los bonos del tesoro, y si ves acciones militares que han tomado, etcétera, tú dices, oye, estos están preparando para un conflicto. O sea, han tomado previsiones después de las sanciones que impuso Estados Unidos a Rusia por el tema Ucrania para que no les pase a ellos. Hay una serie de elementos que te hacen pensar que, oye, mejor para qué me complico con esto y vamos a buscar una empresa que no se vea afectada en un tema tan grande geopolítico, ¿no? Además de que China, obviamente, y pasó con Alibaba, ¿no? O sea, Jack Ma desapareció del mapa cuando criticó, no sé si directamente a Xi Jinping, pero hizo una crítica del modelo Partido. y ahí desapareció. Así es. Y Alibaba, tú puedes decir, si esa empresa estuviera operando en otro mercado, o bueno, opera en el mundo, pero si estuviera basada en otro mercado, tendría un precio dos o tres veces superior, me parece, porque su valor, pero sí refleja pues esto, esa incertidumbre, esta inestabilidad, ¿no? De una autocracia, que es finalmente lo que viene a ser China, ¿no?
Y en esa perspectiva, aprovecho también un comentario de Carlos Arias. Luego, José, te doy la palabra. Ya hacemos un nuevo intento. Él mencionaba si como parte de la estrategia o del orden de inversión conviene tener una especie de watch list de empresas que uno sospecha que tienen un buen valor respecto al precio en que cotiza. Y de alguna manera, un poco, y aquí es donde tú decías, ¿no? Que uno tiene que tener buenos nervios y buen estómago, ¿no? Y básicamente apostar por esas empresas incluso en momentos en los pues, el mercado se está descalabrando o de repente está subiendo demasiado y sin embargo tú todavía no ves una señal dentro de tus empresas en tu watch list. No sé si esa sea una buena manera de resumir o de aproximar en algo la estrategia de inversión o ¿qué nos comentas? Sí, el watch list es importante, no para ver el precio, ¿no? Porque el precio no te dice nada. El precio sube, baja y puede ser por múltiples factores, pero sí para tener en el radar algunas compañías que yo ya estoy familiarizado de alguna manera y que dije, oye, esta compañía creo que tiene muy buenas perspectivas, pero está un poco cara para mi gusto. Entonces hay que tener una disciplina cuantitativa. Y es como ir pues a una tienda, te gusta para zapatillas, no sé, y vas, pucha, muy cara, pero vas cada cierto tiempo hasta que entran en sale y ahí las compras. Entonces, el watchlist sirve para eso, para cuando entran en sale, o sea, cuando están en descuento y tú dices, wow, mira, el mercado se puso nervioso por ABC y ahí compro la acción. Y es un tema personal de que uno se siente cómodo pagando algo que puede ser un poco alto respecto a la evaluación que uno hace del valor intrínseco, pero lo que sí me ha enseñado la experiencia que tengo en más de 15 años haciendo esto es que es mejor quizá sobrepagar un poco por una buena calidad de negocio que tener un muy buen precio por un negocio que está deteriorándose. Una pregunta que se le hace a los value investors y que una reflexión interesante es, oye, si eres un value investor, ¿por qué no compraste acciones de Kmart? Ahora, muchas de las referencias son americanas porque es un mercado pues tan vasto y bueno, Kmart, no sé a qué cadena se asemejaría localmente, pero era una cadena enorme, muy grande de tienda de descuentos, que siempre lucía, ya quebró, dicho de paso, pero por muchos años en los noventas, ¿no? Noventas y tal, tú veías sus números y decías, oye, está baratísima, estoy pagando un price to earnings, que es un típico número que uno ve, ¿no? Que significa, oye, estoy pagando 5 veces por dólar de utilidad. Price to earnings de 5 significa el precio entre utilidad por acción. Si es 5 es que estoy pagando $5 por dólar de utilidad. Y si yo invierto este ratio, es 20%, ¿no? O sea, 5 1 entre 5 20%. Y si lo pienso como que una empresa es un bono que te paga un cupón, es como que estoy comprando un bono de 20%. Pero claro, a diferencia del bono que sí tienes un cupón fijo, la empresa va a depender de lo que suceda en el futuro, con la utilidad que genere, y además de qué hace con esa utilidad, si la reparte como dividendos o si la reinvierte inteligentemente. ¿Qué es lo que hizo Buffett? Buffett reinvirtió inteligentemente y por eso $10, $580,000, ¿no? Porque no ha pagado dividendos, que ese es otro tema importante. Kmart, ¿por qué no compraste acciones de Kmart si siempre estaban baratas? ¿Qué te hizo detenerte de comprar de acciones de Kmart? Y la respuesta es que era una empresa que estaba deteriorando, ¿no? Y la contraparte de esa pregunta es, ¿qué te hizo no vender acciones de Walmart? Que Walmart es el otro monstruo que siempre lucía caro, pero es un negocio que hasta ahora persiste y es muy exitoso, que se estaba comiendo el mundo y fue una muy buena inversión. Entonces, en los 90, tú ves la acción de Kmart y de repente tenía un price to earnings de 5 y la de Walmart tenía un price to earnings de 15. Entonces, si tú ves solamente ese múltiplo, que muchos se malentienden value investing como que un múltiplo bajo, oye, compra acciones de Kmart. Hubiera sido un tremendo error, porque lo importante es el futuro y la calidad intrínseca del negocio. Creo que, no sé, por ahí va el tema de entender bien esa, no proyectamos, ¿no? O sea, creo que Galbraith dijo John Kenneth Galbraith, ¿no? Que hay dos tipos de economistas, los que no saben predecir y los que no saben que no saben. Yo soy de los primeros, claramente. Yo sé que no sé proyectar, pero hay muchos que, claro, los economistas pobrecitos, pues nos piden, oye, ¿cuál va a ser la inflación, el crecimiento del Producto Bruto este año? Tienes tu modelo y todo lo demás, pero en realidad es una suposición con cierta información que puedas tener, pero tienes que admitir que no sabes, ¿no? Y no anclarte en un número
macro, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema macro. Correcto. José, a ver, abre tu micrófono y haz tu pregunta, por favor. José de la Cruz. No te escuchamos, José. Creo que tu micrófono no está funcionando bien. Tómate un tiempito y escribe tu pregunta en el chat y en un ratito te la leo. ¿Sí? Aprovecho y acá Natalie Castillo está haciendo una pregunta súper práctica que no has comentado, curiosamente. ¿Qué plataforma recomendarías para iniciarte en el mundo de las inversiones, para comprar acciones, por ejemplo? A ver, yo uso Interactive Brokers, que es un broker global, bastante grande, y no sé los mínimos. Yo sé que hay algunos intentos, bueno, hay un tema de, yo opero internacionalmente, ¿no? Entonces tengo un campo de acción bastante amplio y puedo comprar muchas acciones, o podría comprar de muchas compañías a las que son de difícil acceso vía local, ¿no? La Bolsa de Lima es muy limitada, podríamos hablar toda una hora de todo lo que adolece la Bolsa de Lima, pero es un problema. Creo que, bueno, esta TRI me parece que lanzó este Calpa, que te da una ventana digital en un app para comprar acciones, pero está nuevamente limitado a 20 o 30 acciones, que son las que están en la Bolsa de Lima. Interactive Brokers es la que uso, no estoy seguro los mínimos, por ejemplo, y no te podría dar una respuesta más retail. En Estados Unidos hay muchos, ¿no? Está Schwab, bueno, estuvo pues estos de Robinhood, que es medio, no me gusta, ¿no? La manera en que actúan, porque gamificaron, ¿no? Lo convirtieron casi como un juego, ¿no? Invertir y eso pues, eso es más trading, ¿no? No es invertir. Acá una pregunta picante de María Fernanda Aparicio. Ella te pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la limitada diversificación en la estrategia de inversión de Warren Buffett? Sí, no es nada picante, es una buena forma de, o sea, unos dicen, no, hay que poner los huevos en varias canastas, y otros dicen, no, ponlas en pocas y cuida bien esas canastas. Esa Ujú. es más la forma en que operamos los value investors. Por un motivo, por varios motivos en realidad, pero uno de ellos es que no hay tantas oportunidades en el mercado, ¿no? Donde te sientas cómodo, que estás comprando una compañía con muy buenas perspectivas a un buen precio y que hay un margen tremendo entre ese valor que tú estimas futuro y el precio actual. No hay muchas. Entonces, si vas a comprar, ese es un motivo. Otro motivo es, oye, si voy a tener mi portafolio, yo por ejemplo tengo un límite de 15 compañías y me parece excesivo, ¿no? Tengo amigos que tienen 5 o 10 porque si tengo 15 compañías, pues tengo que seguirlas, ¿no? Cada trimestre cuando reportan las noticias, cómo están evolucionando. Y no puedes hacer lo mismo con 100 compañías. O sea, si ya tengo 15 compañías y tengo dinero para invertir fresco, ¿para qué buscar una más si tengo algunas de ellas que son mis favoritas y mejor compro más acciones de una compañía en la que ya conozco bien? Entonces, bueno, le ha funcionado bastante bien. Y otro tema es que si tú analizas los resultados de Berkshire de Buffett, son pocas compañías las que han producido resultado exorbitante, ¿no? Ha tenido muchas inversiones mediocres, también las ha tenido algunas pocas súper buenas, y también ha tenido pérdidas, ¿no? Pero el modelo de diversificación hay que tener cuidado con diversify, dicen los gringos, ¿no? Diversify. En vez de mejorar, empeoras la rentabilidad que tienes de tu portafolio porque ya pues tienes muchos instrumentos que ni siquiera los conoces bien quizás, ¿no? Acciones o de otro tipo, ¿no? Creo que esto es un comentario más que una pregunta, pero de todas maneras lo comparto de Samuel Robles. Para Buffett casi nunca hay que vender, ¿no? En qué circunstancias es que hay que vender? Mencionaste algo hace un rato cuando se salió de la fábrica de procesadores de chips, pero ¿hay algún momento, digamos, en donde se levanta la bandera roja para salir de esa empresa? Sí, es quizá la decisión más difícil, ¿no? Más difícil que comprar, porque además tú vendes por distintos motivos. O sea, la compra siempre es el mismo motivo, es para ganar plata. O sea, si no, ¿para qué compro? ¿No? Pero la venta no necesariamente es para dejar de perder o para... puede ser, por ejemplo, porque el precio ya está pues en un nivel muy por encima del valor intrínseco. Entonces puedo vender. O puedo vender también porque encontré una mejor oportunidad. Les pasa mucho eso, que a veces uno ve un buen inversionista que, oye, ¿por qué vendió? ¿Ya no le gusta la acción? No, de repente encontró una mejor. O necesita liquidez para otro fin, ¿no? Pero en general,
deterioro, claramente si hay un deterioro o se anticipa un deterioro, ¿no? Y uno no se siente cómodo, pues hay que vender. Mi propensión es a no vender, ¿no? Yo también he aprendido en el tiempo, es mejor mantenerte, por más que tú digas, oye, la compré en 50 cuando pensé que valía 100 y ya está en 90 y de repente yo creo que sigue valiendo intrínsecamente 105, 110. Entonces ya hay una brecha menor entre precio y valor, pero si es una buena compañía, estás muy familiarizado con ella, ves que no hay una amenaza seria, lo mejor es estarte tranquilo, ¿no? El jardín del vecino, como dicen, siempre está más verde, entonces hay que no caer en eso. Y si te ha dado buenos resultados, la compañía está haciendo buenas cosas, pues no la toques. Esa es una enseñanza que tengo de mi experiencia personal que he visto que otros también la usan. Y ahora que vuelves a mencionar esta distinción entre precio y valor, José de la Cruz, la pregunta que tenía va un poco en esa dirección y básicamente es para que reempaquetes algunas ideas que has estado compartiendo con nosotros, ¿no? O sea, nos gustaría saber qué método utilizas o cómo es que un value investor determina este valor intrínseco, ¿no? O sea, yo sé que ahí hay un tema de olfato, de experiencia, pero ¿hay algún, digamos, componente más o menos sistemático que permita encontrar ese valor intrínseco o aproximarlo de alguna manera? Sí, a ver, no hay precisión, no es pensar en un número con dos decimales que me da esa falsa sensación de precisión. Es un rango usualmente y es probabilístico nuevamente, o sea, es una curva de probabilidades si quieres con distintos valores, una forma de graficarlo. El valor de cualquier activo financiero, y estamos hablando de no un activo real, sino un activo financiero que es una acción que tiene los derechos económicos del remanente del negocio después de pagar la deuda, ¿no? Por eso es que una idea importante también es no confundirse. A veces la gente habla del valor de la empresa, el valor del equity, ¿no? De las acciones, que es algo distinto, ¿no? Hay que considerar siempre la deuda. Por eso es que hay aspectos importantes de conocer de contabilidad y tal. Pero el valor de este activo financiero es lo que yo pueda retribuirme ese activo financiero en el tiempo, el tiempo largo traído al presente. Ese es el concepto y eso es lo que es. Entonces, yo lo que tengo que pensar es owner earnings, cuánto me puede dar potencialmente de dividendos, aunque es un poco más complejo, pues porque las empresas que tienen buenas cosas que hacer con el dinero que generan, y ahí nuevamente volvemos a allocation, ¿no? Que es un concepto detrás de inversiones y de empresarios, ¿no? El allocation de recursos. Una empresa genera recursos en el tiempo, dinero. Bueno, ¿qué haces con ese dinero? Puedes remunerar a tu accionista pagando un dividendo o recomprando acciones, que es otra manera de hacerlo. Puedes claramente invertir en crecer, comprarte la competencia, abrir otra línea de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo determinar el valor intrínseco? Más o menos las ideas son esas, pero no hay que buscar precisión. Es mi lección también, ¿no? No se trata de, a ver, vamos a Excel, 5 años, 10 años para adelante, cuál es la tasa de crecimiento, cuáles son los márgenes, y de ahí llegas pues a un número que hay que aplicar un múltiplo, ¿no? Porque al final del día, la forma en que se valoriza, hay detrás un número y un multiplicador, ¿no? Oye, ¿cuál es la utilidad y por cuánto multiplico esa utilidad? Que la inversa de eso es lo que comparo con una alternativa equivalente, ¿no es cierto?, de menor riesgo, con un bono, ¿no? Típicamente el bono del tesoro, que ya está, o se está acercando a 5%, que estuvo en cero por mucho tiempo, digamos, benchmark que usas, ¿no? Porque si un bono del tesoro que es riesgo cero en 10 años te paga 5% y encuentro una acción que tiene un price to earnings de 20, que es 5% también de, ¿no es cierto?, de earnings yield, mejor no la compro. Entonces hay varias maneras de aproximar el valor. Otra forma de aproximar el valor también es viendo el balance. Ahora, eso ha perdido cierta validez en el mundo actual porque estamos hablando de empresas tecnológicas con mucho activo intangible, por ejemplo, pero en lo tradicional de value investing era, oye, ¿cuánto vale el terreno? ¿Cuánto vale la fábrica? ¿Cuánto vale, no es cierto, intrínsecamente el balance? Qué te dice de valor? Descontando la deuda y eso divides entre la cantidad de acciones y ese es el valor intrínseco. Entonces muchas veces encuentras oportunidades de compra y yo tengo algunas que no las voy a mencionar, pero que tú dices, oye, esta empresa si se liquida porque estoy mirando su balance y tiene terrenos, vale 100 y en el mercado dice que vale 40 las acciones. ¡Wow! ¿Qué está pasando acá? Entonces hay varias maneras de aproximar. Es como que tomas fotos de distintas formas, ¿no? Por el balance, por el crecimiento, pero
es entender los números, ¿no? Y la proyección de esos números. Correcto, correcto. Eh, También algo mencionaste y aprovecho para hablar, transmitirte la pregunta de Joaquín, enfocándonos en el largo plazo. ¿Value investing mejor que real estate? ¿Cuál es tu take? No, o sea, son asset clases Estrategias distintos, distintas. ¿no? Claro, hay gente que se especializa en el mundo real estate, que es un mundo donde tienes más exposición macro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú, y lo hemos vivido todos, el bono demográfico y el desarrollo del país por la economía que se reseteó en los noventas. Yo lo he vivido, literalmente, mi negocio cuando empecé hiperinflación, Alan García, y luego, bueno, se privatizan empresas públicas, etcétera, etcétera, y se genera más el bono demográfico, el capitalismo se instala más o menos de alguna manera en nuestro país y eso tiene un impacto en el real estate. Entonces, mucho se ha apreciado. Entonces, es un activo que tiene mucha atracción porque es tangible, ¿no? Tú compras un terreno y ahí está, ¿no? Lo puedo tocar y ver. Una acción es medio abstracto, ¿no? Es una participación en los económicos de un negocio. Puedes hacer comparaciones entre un asset class y el otro. Es válido invertir en ambos. No tiene que ser uno u otro. Conozco gente que ha hecho muchísimo dinero en acciones, conozco gente que ha hecho muchísimo dinero en bienes raíces, pero no es que uno sea mejor que el otro, son distintos, pero sí hay que entender esa proyección nuevamente futura y qué es lo que hace que, oye, si el metro cuadrado está en 100, ¿por qué tú crees que se va a ir a 500? ¿Y en qué tiempo? ¿No? Porque también la variable de tiempo nuevamente es importante, porque si de 100 se va a 500 en 20 años, oye, no fue tan buena inversión, ¿no? El entendimiento de real estate, que además está la vertiente de los que generan, tienes un activo que genera rentas, ¿no? Un edificio de oficinas, tienes un activo que genera rentas, entonces ahí aplicas, en este mundo de real estate se habla del cap rate, que es un poco el proxy del price to earnings, o el earnings yield, ¿no? Cuánto estás pagando por cada dólar de generación de rentas, ¿no? Entonces son dos mundos donde perfectamente se aplican los criterios de value investing, que tienen que ver con entender bien lo que haces y ser el que sabe más. Recordemos que en el mundo de las acciones es un juego suma cero prácticamente. O sea, si tú compras una acción, al otro lado alguien la vendió, ¿no? Y los dos no pueden estar en lo correcto. O sea, solamente uno va a estar en lo correcto respecto a qué pasó con esa acción o con ese dinero. Claro, la persona que vendió puede hacer otra cosa después, pero en esa decisión en particular, si el precio de la acción sube, tú tomaste una buena decisión y el otro tomó una mala decisión. Entonces, Value Investing nuevamente te lleva a ser el que más sabe. Yo quiero ser el que más sabe para que yo estoy mejor enterado al tomar una decisión de comprar una acción, posiblemente que el que me la está vendiendo. Nunca sabes quién te la vende, ¿no? Pero por ahí va la forma de pensarlo. Tengo tres preguntitas más. Si nos regalas unos minutitos adicionales, Dante, que estamos un poco sobre la hora. Eh, ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, feliz. Ya, tú eres un inversionista global, mencionaste que tu plataforma es básicamente el mundo. Sin necesidad de entrar en mucho detalle, ¿tú inviertes en tu portafolio de empresas peruanas o empresas, digamos, de la bolsa local? Mencionabas que la bolsa local es una lágrima, y lo es, pero igual, ¿inviertes en empresas locales? Sí y no. Sí, invierto a nivel personal. Además, yo soy director de Andino, como dijiste, es una empresa que está listada en la Bolsa de Lima. Hemos sacado mucha importancia, además que estamos buscando, que no estoy revelando nada indebido, estamos buscando de listar afuera. Eso lo hemos publicado en abril, porque el mercado no nos quiere, pues. Sí, La Bolsa de Lima, nuevamente, está semi-atrofiada, lamentablemente, para búsqueda de valor, ¿no? Entonces uno correcto. tiene que buscar qué hacer. Otro motivo, otro tema es que en mi fondo está como que la manera en que lo vendo a mis partícipes, que son los que invierten conmigo, es que no hay riesgo Perú. Si no hay riesgo Perú, bueno, no puedo tener pues acciones podría tener un poquito, ¿no? Pero no sé, ¿no? Credicorp, y otras empresas peruanas, ¿no? Nuevamente, además siendo un tema muy minero, el tema minero te lleva a un tema macro porque el valor subyacente y el precio subyacente del mineral, dónde va a estar el precio del oro, dónde va a estar el precio del zinc, es lo que va a mover finalmente en gran medida el precio de la acción. Y es un tema macro. Entonces, por eso es que usualmente a los value investors preferimos estar en otros sectores, ¿no? En otras industrias, donde no hay mucha representación en la Bolsa de Lima, ¿no? Acá Natalia hace una pregunta, digamos, desde la perspectiva de un estudiante. ¿Qué cursos recomiendas tú para tener nociones más concretas sobre la compra de acciones y las inversiones? Me imagino que está refiriéndose a cursos, digamos, de nuestra malla, pero, digamos,
En abstracto, ¿qué tipo de cursos son los que tú piensas que pueden ser más útiles para este propósito? Has mencionado mucho tú cuestiones de contabilidad, por ejemplo. Son cursos de estados Sí, de hecho, financieros. Ujú, o sea, hay los basics, los que son requisitos necesarios sí o sí, como contabilidad, porque si es el lenguaje de los negocios, nuevamente. Entonces, si tú ujú. no puedes interpretar, leer qué te están diciendo los números y que los números te cuenten la historia, pues tienes una gran limitación. Es un básico, ¿no? Contabilidad, definitivamente, finanzas, los cursos que tienen que ver con estrategias de negocios, ¿no? Y marketing, operaciones. O sea, en realidad es todo lo anterior. Eso es lo otro que me atrajo de Value Investing, que es generalista, ¿no? Te lleva a todas las disciplinas, porque todas tienen aplicabilidad, hasta la filosofía. Conozco filósofos que están, digamos, que han estudiado filosofía, son profesionales y que se han metido al mundo de inversiones y que les va súper bien, porque tienen una mente más curiosa quizá o más reflexiva, no sé cómo describirla, pero no hay algo que tú veas común en muchos inversionistas que, oye, son ingenieros, son economistas, son doctores también. Los doctores quizás sí no les va tan bien, no sé por qué, algunos que conozco, pero, pero son todo lo anterior. En realidad, nuevamente, que tu curiosidad te vaya guiando. Y a mí lo que me encantó, y yo considero que he aprendido más después de la universidad que durante la universidad, y no por desmerecer la universidad, pero porque mi compromiso es con lifetime learning, o sea, aprender continuamente. Desde que salí 90 me he dedicado a leer, estudiar, bueno, hice una maestría después, pero todos los cursos tienen algo que ver directo o indirectamente con inversiones. Claramente contabilidad, nuevamente, para cerrar la idea, es un básico. Temas de hasta gobierno de personas, ¿no? Operaciones, marketing, todo tiene que ver, porque todo eso te da una visión general del negocio, que tú quieres entender el negocio y no perderte en las ramas, sino ver el bosque, ¿no? Y ver el árbol dentro del bosque, ¿no? Ver el sector económico, ver la empresa y no solamente quedarte en una ramita que es la contabilidad, por decirlo. Y más allá del tema, digamos, de qué conocimiento adquiere, yo pienso que muchos cursos te ayudan a formar una especie de mindset, justamente para facilitar ese aprendizaje del que tú hablas. Es un momento para descubrir tus propias habilidades, tu propia manera de pensar y muy al margen, ¿no? De si es que te acordaste de la fórmula o no. Finalmente, cuando ya, como fue tu caso, comienzas a aprender por tu cuenta, a explorar, indagar, como que la universidad te dio cierto entrenamiento en esa dirección. Eso me parece que es bien importante en líneas generales, más allá de que esta habilidad la adquirí en finanzas corporativas 2. Es un tema un poquito más amplio, como tú dices. Tú decías el bosque, digamos, el bosque de conocimiento, ¿no? Pero también es el bosque desde la perspectiva de cómo es que la gente, el potencial inversionista aprende realmente. Sí, absolutamente, ¿no? Y la universidad pues te enseña a pensar también, te da Ujú. ese metaconocimiento, digamos, o por llamarlo de alguna manera, y te da disciplina y te da pues esa capacidad de poder explorar distintas disciplinas como para poder ir explorando aquellas que más te llamen la atención, pero al final se trata de encontrar tu propia voz. A mí me gusta mucho la música, por ejemplo, y cuando uno empieza a tocar música, imitas y la música que te gusta, ¿no? Y vas copiándolos quizá y cuando empiezas a crear música, tienes esa influencia, pero luego poco a poco vas descubriendo tu propia voz. Entonces es importante, yo no soy Warren Buffett, claramente, y yo invierto distinto a Warren Buffett, porque en el tiempo, digamos, estoy en esos cimientos, pero he construido mi filosofía de inversión, que no es la misma que construiría cualquier otra persona, ¿no? El pensamiento crítico es importante, el tener una mente muy abierta, no cerrarse pues a algo que aprendiste en la universidad y, ya esto tiene que ser, quiero aplicarlo, tener una mente crítica para justamente desechar ideas que tú dices, oye, he encontrado que tengo argumentos para desecharla, ¿no? Es algo muy rico y es un viaje de por vida. Nuevamente Buffett que tiene 93 y el socio de Buffett tiene 100. Bueno, cumple 100 el 1 de enero, Charlie Munger se llama, y es brillante, ¿no? Si les diría, si me preguntan, oye, todo lo que he escuchado me ha entusiasmado, ¿cuál es el siguiente paso? Si quieres ver videos o quieres leer. Si quieres ver videos, entra a YouTube, pon Berkshire Buffett, vas a encontrar innumerables videos. Si lo estás escuchando a él, está bien, pero si escuchas a gente que esté hablando sobre él, nada, anda directo a la fuente. Pero él tiene muchas presentaciones que ha hecho en universidades y todas tienen enseñanzas importantes. Y Charlie Munger también, ¿no? Que es una persona, es el Ben Franklin moderno, pues es
una persona muy, muy sabia, ¿no? Que te lo da la edad también, ¿no? Un poco, eso es lo que me atrae también de esta actividad, que no es, no te jubilas, o sea, puedes, mientras tu Mejora mente con el tiempo. esté funcionando, vas a ir aprendiendo y eso te mantiene activo además, que si se te entusiasma lo que haces, eso te da más ganas de vivir. Hay varios, varios motivos por los que recomiendo ir al mundo de Value Investing. De repente esa duración también, ¿no? Ayuda para Mm. el retorno final de todo el proyecto. Sí, 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 por Cerramos con supuesto. la pregunta de cajón, Dante. Tú la habías anticipado detrás de cámara. Por ahí preguntan, ¿qué oportunidades en el mercado ves actualmente? No, El tip. a ver, no, no doy tips. Primero porque sí, o sea, yo te podría hablar de las 15 compañías que tengo 1 hora o 2 horas sobre cada una, pero si yo te digo, oye, la compañía ABC, y luego no tengo contacto contigo, oye, ¿qué pasa si dentro de mañana cambié de opinión o pasó algo que digo, oye, Claro. no, me equivoqué, voy a vender? No, no es bueno decir lo que uno hace porque, y esta historia es interesante de Buffett cuando compró su primera acción a los 12 años, y esto lo contó en estas reuniones que tuvimos con los estudiantes, ¿no? Su hermana con la que caminaba al colegio, que veía que él siempre estudiaba, le dijo, y ya pues pon mis $20, también ponlos en la misma acción que tú has comprado, y dice que esa acción se cayó pues 40%, 50%, y dice que todos los días que iban al colegio caminando, su hermana le recordaba cuánta plata estaba perdiendo por haber seguido su consejo. Y bueno, esa acción después, por poner el número, ¿no? De 20 se cayó a 10, después llegó a 20, 22, 23 y ahí la vendió porque ya estaba cargado psicológicamente. Y, y lo que pasó después es que esa acción se fue a 100. Por esta carga psicológica, la vendió cuando no debió haberla vendido porque la Se hermana nubló, lo claro. tenía pues cargado. Entonces el tema psicológico, por eso digo, es bien importante, el conocerse uno mismo si tiene ese espíritu contrario de que no te importa lo que digan los demás. A mí lo que me importa es mi análisis y los hechos. La opinión generalizada, que es el precio de la bolsa. Finalmente, Claro. si te pones a pensar, el precio de la bolsa refleja la interacción de miles o millones de personas. Y es un acto de arrogancia decir, oye, esa acción que la bolsa dice que está en 10, el precio, para mí vale 20 o 30. Yo la compro, porque para mí, mis hechos, mi análisis me dice que vale 20 y por eso la estoy comprando y estoy dispuesto a quedarme las 5 años. Y de repente en 2 meses de 10 está en 7 y estás perdiendo 30%. Y es el mercado diciéndote, oye, ¿estás seguro? Porque puedes comprarla más barato ahora. Entonces el conocerte a ti mismo es un viaje de conocerte a ti mismo. Y claro, es gratificante que eventualmente llegó a 20 o 30 y ves, ya ves, yo estaba en lo correcto. Todos los demás estaban equivocados. Es una actividad bien, muy gratificante, Eso debe pero ser difícil, highlights difícil en muchos momentos. interesantes. Difícil en Debe ser momentos porque sí pasa que pierdes plata y tienes dinero de terceros, por ejemplo, si manejas dinero de terceros, eso también es un compromiso mayor, pero bueno, es un mundo muy vasto. Da para hacer muchas charlas de inversiones. Yo encantado. Y nosotros encantados de volver a tener este tipo de eventos contigo, Dante. Siempre es un Buenísimo. gusto conversar contigo, es súper interesante conversar contigo. Como te digo, extraño al Dante, profesor del Departamento de Finanzas, en algún momento a ver si pica ese pescado, pero si no, siempre tenemos estos espacios para poder favorecernos de tu experiencia y de tu docencia, porque siempre está ahí. Muchas gracias Gracias, Diego. Gracias. por Si no tu fuera, si no tiempo. fuera que vivo en Casuarinas y el tráfico en Lima ya sabemos cómo es, la verdad que sí lo consideraría. Si viviera a 2 cuadras Yo de la lo sé, universidad, feliz lo haría. yo lo sé, yo lo sé, pero es mi chamba insistir. Así Sí, yo sé. que ahí estamos. Nada, muchas Bueno, gracias. Espero que les haya sido útil. seguramente, chicos, muchas gracias por su presencia esta noche. Espero que hayan disfrutado de la charla de Dante. Esto va a estar en video pronto. Los circularemos el link en su Y pueden momento. entrar a tengo una web omaha.pe, omaha.pe, bien fácil, y ahí hay una parte que dice memos, porque hace algún tiempo empecé a escribir memos muy cortos, porque la gente no es muy lectora, 2 páginas, 3 páginas, que cada 3 o 4 meses publico. He publicado 6 memos que están disponibles para todo el mundo, donde hablo un poco de estos temas. Entonces, está disponible y están todos invitados a entrar a la web. Y de hecho, si quieren, me pueden mandar un mail y los ponemos en la lista de distribución para que cuando salga el siguiente memo los estén incluidos y lo pueden recibir. Me escriben a dante@omaha.pe y ahí estoy, encantado.
dante@omaha.pe. Gracias por eso, Dante. Muchas gracias. Ya saben, chicos, Súper, Omaha, K es con H, ¿verdad? .pe. sí. Y en algún momento esos memos se transformarán en un libro, en unas memorias, un Esa es manual de... esa es ¿Cuál es la expectativa? esa es la tímida, sí, que no, como que, pero sí, eso es lo que busco. Empecé a Para que hacerlo se hace concrete poco, pronto. dije, en vez de hacerlo de una y decir voy a escribir un libro, voy a empezar a publicar memos y cada vez serán más largos y luego haré un compendio de ellos. Sí, esa es la Excelente, idea. excelente, excelente. Gracias, Enhorabuena. Diego. A ti, Gracias, Dante, chicos. muchas gracias. Bueno, Nos damos por vemos. cerrada la sesión. Buenas noches a todos. Adiós.